Historia de Caricuao, clase 9. Voy a hablar de El tiempo de Toromaima, del libro de Caricuao de Federico Villalba. 2. El tiempo de Toromaima. La ciudad donde al presente resido se halla en una comarca llamada Toromaima, Juan Pimentel, relación de 1578. Frente al mapa de Sudamérica y observando la Amazonia, encontramos una unidad geográfica que fue fragmentada y resumida, fragmentada, desunida y golpeada por el impacto del modelo europeo de dominación. Aún no existía esta fragmentación, pues la cosmogonía indígena no conoce soluciones de continuidad, de tal manera que los caribes no encontraran obstáculos para irse desde el delta Orinoco y estar al lado de sus hermanos aymaraes. América siempre fue a Vía Yala, un continente en expansión, como lo llamaron nuestros antepasados. Este nombre Vía Yala nace de los antepasados específicamente de un grupo, una comunidad que está al fin de Colombia, Panamá. Este nombre significó una gran comunidad de origen, de intereses, de usos y de trato humano hacia la naturaleza. Vía Yala es una comunidad integral y su espíritu seguirá luchando para que seamos cada vez más libres y por ende cada vez más integrados. Continuamos reivindicando el tiempo indígena, a la cosmovisión indígena y por consiguiente las tierras indígenas. Precisamente a la hora de escribir la historia de los pueblos del cacique Caricuao, caemos en cuenta de que esta historia no comienza con la primera huella dejada por el mestizo Francisco Fajardo. Antes de que Lozada atravesara ese valle llamado Juan Jorge o de San Jorge, la historia de Caricuao comienza con los pueblos o naciones del cacique Caricuao, como la apuntan cronistas de la talla de Oviedo y Baños en su Historia de la Conquista y Población de la Provincia de Venezuela, 17772, cuando refiere la ida de Lozada hacia los pueblos del cacique Caricuao. Como se trata de una introducción, quisimos hacerla a manera de que el lector tuviese varias claves para penetrar en ese micromundo complejo de la historia local del Valle del Caribe. Sentido con el que se identifica la voz Caricuao. Quebrada Caricuao, Quebrada del Caribe, Valle del Caribe. De forma que esta primera vía de acceso nos coloca de inmediato en territorio caribe, al menos en el nivel lingüístico, pues al parecer Caricuao es una voz caribe, aunque hay toda una polisemia en ella, es decir, una gran riqueza de sentidos, acepciones como Caricuao, cerro, Caricuá, cerro, Curucay, una planta para pintar, Guaricuao, cacique del río Turmero, Caricuar, quebrada. Pero dejemos por un momento a Caricuao como una voz toromaima, tal vez caribe, con su significado de quebrada del Caribe, y hagámosle honor a esa cosmogonía para salir al encuentro de lo local con lo regional y con la matria, con esa historia que está más allá de la costa, pero traída a Caricuao por caribes y por mestizos como Fajardo, quien llegó a Caricuao antes de Lozada, acompañado de guayqueríes venidos de Margarita. A partir de ese momento, Caricuao sería conocido como el Valle de Juan Jorge Quiñones. En la relación del gobernador de Juan Pimentel 1578, aparecen guayqueríes al lado de otras tribus originarias como los toromaimas, nombre indígena del Valle de Caricuao. Según el propio gobernador, el Valle de los Toromaimas, por extensión, es el Valle de San Francisco y su radio de influencia alcanzaba, además, lo que hemos estudiado como Itagua, La Vega, Caricuao, Macarao, Antímano, para solo nombrar los límites de la actual parroquia Caricuao. También pudimos leer en la relación de Pimentel que además de la tribu Caracas, voz alusiva al bledo, pira o amaranto, había un grupo de tribus que hacían mayoría, entre las cuales estaban los toromaimas, los huayqueríes y los quiriquires. Hay otras tribus, afirmaba Pimentel, de más cantidad que los Caracas, como son los toromaimas, amacateques,
guaytequeríes, quiquiriquires, mereyotes, marijes, taramas, guarenacija, garabatos, esmeregotos, boquiracotos, enchopite, 1968, 158. Juan Pimentel fue el primer gobernador de la provincia de Venezuela que se vino desde su asiento en Coro hasta el valle de Toromaima. En su relación o informe al rey en 1578 asentaba que la mayoría indígena era de origen toromaima y que él se encontraba viviendo en ese valle. Según su versión, el valle llevaba el nombre de un pájaro llamado toro y que canta maima. Lo voy a decir, aunque lo diga 1000 veces. Me parece fascinante esta cosa mitológica, este mito del nacimiento de un nombre, porque es un mito de un pájaro que se llama toro y que grita maima. Eso es una explicación racional, literaria de la palabra. Es algo bien hermoso. En la versión de Oviedo de 1772 nos ha servido para reforzar varias de nuestras hipótesis que hemos venido manejando en ensayos anteriores. Dos de ellas tienen que ver directamente con la historia de Caricuao. Las otras son de orden teórico, pero todas en conjunto apuntan hacia una nueva visión de la historia, muy alejada de las leyendas negras y doradas, de exactitudes cronológicas o diacrónicas, de hechos aislados, de apego al pasado, del exclusivismo individualista y, en fin, muy alejados de esa historia fragmentada basada en fechas y datos para elaborar verdades eternas. El relativismo de la verdad es una premisa que nos permite abordar un hecho histórico y darle un nuevo giro, nuevos bríos, otras formas y sentidos. Porque el hecho histórico es dinámico, por más que se navegue en el pasado, que sea irrepetible o irreversible, y por más que esté amparado y resguardado por fuentes serias. Toda esta perorata teórica tiene que ver con el Caricuao en su interior, pero también con su hinterland, que es el Caracas de Fajardo, de Rodríguez Suárez, de Narváez. Hinterland es un pedazo de tierra, ¿no? De Narváez, de un conquistador llamado Pedro de Miranda, que según algunos cronistas también hizo fundaciones, reedificaciones o refundaciones. Al interior de Caricuao penetramos armados de dos categorías histórico-teóricas, pueblo y tierra, pues tanto el problema de la tierra como de los alcances de la categoría pueblo tienen que ver con reminiscencias, con raíces que se hunden en el pasado de los pueblos indígenas, reconocidos como tales por cronistas como Oviedo, quien en 1772 no solamente les da el rango de pueblo, sino de que refuerza esta categoría cuando nos habla de las siembras en flor de los pueblos de Macarao. En otras fuentes se habla de cementeras para significar lo mismo, que los toromaimas de Caricuao y Macarao, junto a los pueblos Caracas, Teques, Mariches, Tamas, eran cultivadores, como lo confirma la relación de Pimentel, más antiguo y muy abundante en datos acerca de la flora, la fauna y las costumbres de estas federaciones de pueblos. Y el problema de la tierra nos sigue preocupando, pues hasta hoy está en el tapete de la discusión lo concerniente a la legitimidad de los terrenos y de los cambios necesarios para que vuelvan a sus poseedores, que no propietarios originarios, la comunidad. Incluso la corona española reconoce ese derecho originario cuando declara, en fecha muy temprana, el Valle de Juan Jorge como área comprendida entre los ejidos y pastos comunes de Caracas. En efecto, en otro trabajo de don José Oviedo Ibaños de 1703, Tesoro de Noticias, encontramos las zonas del Valle de Caracas sujeto a ejidos y pastos comunes. Oviedo se apoya en una real cédula de 1594 que fija dichos linderos como sigue, comillas: toda la quebrada de Catia con sus tierras y leña, hasta la junta que la dicha quebrada hace con la de Tacagua, con todo lo que ellos vertiere, asimismo todo el valle que llaman de Juan Jorge, desde donde nacen todas las tierras y pastos que tiene, y todas las tierras y montañas que están sobre las cabezadas de Catuche y Anauco, hasta abajo, y toda la sabana hasta el río de Chacao, cierro comillas, en Crónica de Caracas, número 59, 1954/58. Esto es muy importante para nuestros propósitos generales o universales,
debido a sus repercusiones actuales. Siempre tuvo el cuidado, la corona, al igual que ocurrió con las minas, cerros y ríos, de reservar tierras y pactos comunes, estableciendo fuertes limitaciones para su uso y en última instancia bajo la reserva del Estado español. Por eso el tema de los baldíos o el problema ejidal es de tanta trascendencia, pues siempre hay cabida para la revisión de las formas de tenencia de la tierra, sobre todo en el caso de dudas acerca de dónde y cuándo debe prevalecer el derecho común como derecho de usufructo de los pueblos, de acuerdo con las necesidades del bien común. El derecho indiano siempre consideró que estos pastos y ejidos eran propiedad de sus habitantes originarios, aborígenes, y así se mantuvo durante la conquista colonia, en los tiempos del gobernador Diego de Osorio. Se iniciaron las primeras delimitaciones ejidales de Caracas, incluyendo el Valle de Juan Jorge o Caricuao. Por todo ello, hoy nosotros reivindicamos ese derecho originario aborigen a la hora de adjudicar títulos de propiedad de la tierra o de hacer de ella un uso común sin necesidad de indemnización o de expropiación por causa de utilidad pública. Voy a dejar este video hasta aquí y después seguimos, ¿sí? Bueno, estamos conociendo Caricuao, su historia. Nelson López, Caricuao, 9 de agosto, ya como 3 de la madrugada.